Los programas con los que creciste ocultaban muchas cosas. CatDog tuvo un episodio donde los personajes se quemaban los dientes con un soplete. Tiny Toon Aventuras tuvo un episodio completo retirado porque los personajes se emborracharon. Y luego está Jorge el Curioso, que parece tan inocente como puede ser un programa infantil. Excepto que fue creado por dos refugiados judíos que huyeron de la Francia ocupada por los nazis en bicicleta con el manuscrito original en sus mochilas. Estos son 4 de nuestros videos más populares sobre el tema, uno tras otro, tras otro, tras otro. Soy Mike Delis25 y estas son 100 cosas impactantes que tus programas favoritos de la infancia te ocultaron. CatDog ya era un programa extraño sobre un híbrido de gato y perro unidos, pero el episodio Dientes para Dos llevó las cosas a un nivel completamente nuevo de perturbación. El episodio comienza cuando gato y perro se dan cuenta de que lo que le pasa a los dientes de uno afecta al otro, y naturalmente manejan esto como adultos maduros. Sí, estoy bromeando. Declaran la guerra a las bocas del otro. Estoy hablando de masticar papel aluminio, usar un soplete en los dientes y sacar los dientes con un auto. ¿Doloroso? Absolutamente. Apropiado para niños, cuestionable en el mejor de los casos. La cereza encima de este sundae de pesadilla es cuando gato intenta cepillarle los dientes a perro mientras duerme y sale de la boca de perro pareciendo un monstruo sin piel, como salido de una película de terror. La imagen atormentó a toda una generación de espectadores y se convirtió instantáneamente en material para pesadillas. Nickelodeon realmente vio este episodio y dijo, sí, a los niños les va a encantar esto. Estaban equivocados. Muy equivocados. Los Simpson nunca han tenido miedo de romper límites, pero la cafetería de pesadilla fue mucho más allá y entró de lleno en el territorio del canibalismo. La primaria de Springfield tiene un problema de sobrepoblación, y los maestros encuentran una solución verdaderamente genial. Simplemente empiezan a cocinar y comer a los estudiantes. Problema resuelto. Claro, los episodios de La Casita del Horror se supone que son más oscuros y, ya sabes, con más temática de terror, pero ver a Bart y a sus compañeros de clase convertirse en comida de cafetería es otra cosa. Los maestros no solo lo amenazan como una broma, en realidad lo hacen. Los niños empiezan a desaparecer uno por uno, terminando en las charolas del almuerzo con un poco de puré de papas al lado. Lo que hace esto especialmente inquietante es que toma un lugar donde los niños se supone que deben sentirse seguros, la escuela, y lo convierte en una pesadilla literal. La sátira está presente. La comedia oscura es clásica de los Simpson, pero ver a los maestros discutir casualmente sobre qué estudiante sería el mejor para un estofado, eso es material para años de terapia. Los Padrinos Mágicos normalmente era un programa divertido y ligero sobre un niño con padrinos mágicos. Luego llegó Una vida de deseos y dijo, mejor destruyamos emocionalmente a los niños. Después de que le gritan por hacer buenas acciones, Timmy decide que todos estarían mejor sin él y desea dejar de existir. Entonces llega la línea de tiempo alterna más triste de todas, donde resulta que todos en realidad están prosperando sin él. Pero espera, se pone más oscuro. Jordan intenta enviar a Timmy a un lugar que básicamente es el infierno de las caricaturas. Sí, el infierno. En un programa para niños, Timmy entra en una crisis existencial, cuestionando si su existencia vale el sufrimiento de los demás, y de hecho acepta que tal vez debería simplemente dejar de existir. Claro, al final resulta ser una prueba, pero eso no lo hace menos pesado para un programa dirigido a niños de primaria. La serie animada de los años 90, La vida moderna de Rocco, tuvo problemas con las autoridades por tener una trama sobre la infidelidad. Un sapo tratando de seducir a un wallaby. Y sí, esa era realmente la trama, lo cual ya era bastante extraño. Sin embargo, parece que el hecho de que el sapo estuviera casado también fue un gran problema para los jefes de Nickelodeon. El episodio titulado Leapfrogs puso a Rocco en aprietos. Beavis y Butthead era, podría decirse que, una serie para adultos, pero aún así era disfrutada por espectadores más jóvenes. Lamentablemente, cuando Beavis accidentalmente incendió un club de comedia en el episodio de 1993 titulado Comediantes, supuestamente un espectador de 5 años estaba prestando mucha atención. El niño en cuestión provocó un incendio, lo que llevó a la trágica muerte de su hermana de 2 años. Había ambigüedad sobre si el niño había sido inspirado por Beavis y Butthead. Sin embargo, los productores, conmocionados, enterraron el episodio y eliminaron las referencias al fuego en el programa. Esta parodia grotesca de los tiernos Cabbage Patch Kids comenzó como tarjetas coleccionables antes de que los personajes tuvieran su propia película de acción real a finales de los años 80. Esa producción fue odiada por los críticos, al igual que las tarjetas y la serie animada que resultó de ellas. Las escenas violentas y el enfoque burlón hacia los personajes discapacitados significaron que era solo cuestión de tiempo antes de que Garbage Pail Kids, la caricatura, fuera devuelta al bote de basura.
el ejército imperial japonés fue frecuentemente ridiculizado en las caricaturas de Warner Brothers. Estos cortos satíricos, lanzados bajo el clásico sello de Merry Melodies, usaban el racismo como arma, caricaturizando e insultando al enemigo mientras incluían a los queridos personajes de Warner Brothers en el caos. En Bugs Bunny ataca a los nipones de 1944, el público vio a Bugs enfrentarse a un montón de estereotipos japoneses. Para empeorar las cosas, los personajes japoneses hablaban en un idioma poco auténtico, que algunos describieron como un galimatías. En la actualidad, estas representaciones parecen innecesariamente crueles. Uno de los cuentos de hadas más extraños pero también más dulces es La princesa y el sapo. En la versión de Disney, Tiana tiene la tarea de besar al sapo para convertirlo en su príncipe perfecto y viven felices para siempre. Se trata de mirar más allá de las apariencias para encontrar la belleza interior del verdadero amor. Maravilloso. No es tan encantador en la versión de los hermanos Grimm. En su versión, la princesa es una niña mimada que pierde su bola de oro en un pozo y la rana acepta recuperarla con una condición, que pueda comer de su plato y dormir en su cama. Ella acepta, pero es una trampa, y se echa para atrás en el trato porque le da un asco total la idea de dejar que este anfibio comparta su comida o su habitación. Bueno, de todos modos intenta echarse para atrás. Cuando la rana insiste en que cumpla su palabra, ella pierde completamente el control y lo lanza contra la pared con todas sus fuerzas, presa de una furia violenta. Ese es el acto que en realidad lo convierte en príncipe, y si esto no fuera lo suficientemente retorcido, aún así terminan enamorándose. Así que sí, esta princesa grosera, insolente y odiosa obtiene su final feliz después de casi matar al pobre hombre porque, a pesar de todo, él la ama. La violencia doméstica simplemente no debería ser conmovedora. No es de extrañar que hayan cambiado esa parte para que fuera el beso del verdadero amor en su lugar. Este cuento exagerado lleva la disfunción familiar a un nivel completamente nuevo, que hace que la mayoría de nuestros otros relatos, sin censura, parezcan una suave historia para dormir. Todo comienza con el rey, quien desea tanto tener una hija que decide que, si se le concede su deseo, matará a sus 12 hijos para que ella pueda heredar el reino. Está tan convencido de que este próximo embarazo saldrá como él quiere, que incluso manda construir 12 ataúdes y los tiene listos. Cuando la reina queda embarazada de nuevo, los hijos, sabiendo que serán asesinados, huyen al bosque en un intento de esconderse y evadir la ejecución. Y tenían razón en entrar en pánico, porque el niño que la reina llevaba en su vientre era, en efecto, una niña. La bebé es mimada y adorada por su querido papá durante toda su vida. Cuando crece, se entera de sus 12 hermanos que están huyendo y decide ir a buscarlos. Desafortunadamente, cuando lo hace, su vida se pone de cabeza. Solo que no fue en el oeste de Filadelfia. Los hermanos fueron transformados en cuervos por unas flores encantadas, y la única manera de salvarlos es que ella no se ría durante los próximos 7 años. La chica logra esta increíble hazaña de guardar silencio. Desafortunadamente para ella, el hecho de que no se ría hace que todos crean que es una bruja, y ella misma enfrenta la ejecución. Por suerte, la fecha coincide con el aniversario de la maldición, y sus hermanos vuelven a ser humanos, y su vida es salvada. Aunque la historia tiene un final más o menos feliz, está llena de trauma y se basa en un padre dispuesto a matar a todos sus hijos y en una hija que casi pierde la vida tratando de salvarlos. La última historia de nuestra lista puede ser suficiente para romperte el corazón, así que no digas que no te lo advertí. Incluso la versión un poco, y de verdad digo un poco, suavizada de esta historia es triste. La niña de los fósforos cuenta la historia de una niña pobre que encuentra consuelo en sus últimos momentos y puede estar con su abuela en el cielo. Parece algo dulce a simple vista, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo se desarrolla en realidad? Hans Christian Andersen escribió esta historia en 1845, y realmente es desgarradora. Esta dulce niña está sin hogar, es desesperadamente pobre y literalmente muere congelada en las calles en la víspera de Año Nuevo, mientras los adultos pasan junto a ella sin ofrecerle ni la más mínima muestra de compasión. La parte más horrible no es tanto que ella muera, sino el contexto. La pequeña vendedora de cerillos estaba parada sola en las calles por la noche, para empezar. A eso se sumaba que estaba descalza, aterrada de regresar a casa con su padre abusivo sin dinero para darle, sabiendo que se pondría violento. Y para mantenerse caliente, lo único que podía hacer era usar los cerillos que se suponía debía vender. Cada cerillo le provocaba alucinaciones de calor, de comida y visiones de su abuela fallecida, antes de apagarse y dejarla peor que antes, peor que con el cerillo anterior.
Cuando finalmente termina toda la caja, tiene tanto frío y es tan pobre que muere justo ahí. Aunque Andersen presenta su muerte como una forma de escapar de su sufrimiento, esta historia trata sobre el abuso infantil, el abandono infantil y el fracaso total y absoluto de la sociedad para proteger o siquiera preocuparse por los niños vulnerables. No hay manera de suavizar esto. Es perturbador de principio a fin. Si te gustan las aventuras en pañales, bueno, no eres el único. Pero la historia tenía capas que no todos notaron en ese momento. Aparte de la revelación de la muerte de la mamá de Chucky y, por lo tanto, la naturaleza tímida de Chucky, su momento más controversial involucró al abuelo de Tommy, Boris, cuando fue mostrado en una sinagoga. La Liga Antidifamación argumentó que el diseño de Boris se parecía a las caricaturas antisemitas usadas en la propaganda nazi, y sus objeciones iniciaron un debate serio sobre si Aventuras en Pañales había caído, sin querer, en estereotipos peligrosos. Nickelodeon defendió al personaje, pero el incidente abrió extensas discusiones sobre la representación judía, especialmente en la programación infantil, donde las representaciones cuidadosas importan más que nunca. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mamá de Helga, Miriam, en Oye Arnold, siempre parece tan ida, murmurando y viéndose cansada con sus batidos constantes en la mano? Bueno, esos batidos no eran solo bebidas de frutas, eran una referencia bastante clara al alcohol. En un episodio, Miriam consigue un trabajo y el comentario de Arnold lo dice todo. Recuperó su licencia, insinuando antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol. En otra ocasión, ella reemplaza a su esposo en el trabajo. Su forma de hablar es notablemente más coherente hasta que renuncia, volviendo a su vida habitual y a su relación distante con Helga. El programa nunca lo dijo explícitamente, pero mirando atrás, la historia de Miriam en realidad estaba lejos de ser graciosa. A simple vista, Peanuts parece una tira cómica encantadora, pero algunos fanáticos y expertos ven un lado psicológico más profundo en los personajes, especialmente con Charlie Brown. Su ansiedad constante y su falta de confianza en sí mismo sugieren que podría haber estado luchando con trastorno de personalidad evitativa, o TPE. Las personas con TPE se sienten ansiosas en situaciones cotidianas, temen ser percibidas como inferiores y, a menudo, les cuesta establecer vínculos sociales. Luego está la dependencia de Linus en su manta de seguridad y el carácter mandón de Lucy, todo lo cual insinúa problemas más profundos. Charles Schulz, el creador, nunca confirmó ningún diagnóstico, pero sí dijo que volcó sus propias luchas en los personajes. A primera vista, los deseos interminables de Timmy Turner concedidos por sus padrinos mágicos parecen el sueño hecho realidad de cualquier niño, pero algunos fans creen que hay algo más detrás de eso. Y cuando digo que hay algo más, lo digo en el peor sentido posible. Sus padres suelen ser despistados y distantes, lo que hace que Timmy se sienta ignorado y solo, hasta que llegan sus padrinos mágicos para concederle todos sus deseos. Para Timmy, los padrinos mágicos casi funcionan como un mecanismo de afrontamiento, dándole una vía de escape de un mundo que parece no notar sus dificultades. Detrás de las risas, el programa insinúa las formas en que la imaginación de un niño puede expandirse para sobrellevar una realidad que está lejos de ser mágica. The Amanda Show lanzó la carrera de Amanda Bynes, pero detrás de cámaras la historia era muy diferente. En la docuserie Silencio en el Set, el lado oscuro de la televisión infantil, podemos ver por lo que realmente pasaron las jóvenes estrellas de Nickelodeon. Dan Schneider, un nombre muy importante en la televisión infantil, dejó la cadena en 2018 después de acusaciones de abuso verbal y comportamiento inapropiado con actores jóvenes. Amanda y otros han insinuado el abuso que sufrieron, y todos sabemos sobre los problemas de salud mental que Amanda enfrentó en los últimos años, pero no fueron solo las acciones de una persona. Sorprendentemente, un delincuente sexual convicto llamado Jason Handy también tenía acceso a estos sets, lo que muestra lo inseguras que podían ser las cosas. Es un recordatorio de que la industria no protegió a Amanda y a sus compañeros, y plantea preocupaciones importantes sobre la rendición de cuentas que siguen siendo relevantes hoy en día. La historia de la hormiga y el saltamontes se ha utilizado durante generaciones para enseñarle la lección de que el trabajo duro da frutos. La hormiga pasa todo el verano recolectando comida y almacenando mientras el saltamontes juega. Cuando llega el invierno, la hormiga está preparada y el saltamontes se queda luchando por sobrevivir. Es una fábula aleccionadora que es educativa y divertida. Sin embargo, la fábula de Esopo era mucho más dura. Su versión arroja una luz mucho más dura y realista sobre las consecuencias de tomar malas decisiones. Cuando llega el invierno, al saltamontes no se le da la opción de redimirse. Hambriento, le suplica a la hormiga que lo ayude. Pero la respuesta de la hormiga no es darle una limosna al saltamontes. En cambio, la hormiga no muestra absolutamente ninguna piedad y deja que el saltamontes muera de hambre. La moraleja de la historia era no esperar una limosna. Nunca. Punto. Era de esperarse que Pixar tomara esta historia y le diera su propio giro.
En bichos, los saltamontes se convierten en villanos violentos y las hormigas en héroes. Se convirtió en una batalla del bien contra el mal mientras las hormigas luchaban por mantener a esos molestos saltamontes alejados de sus provisiones. ¿Sabías que la premisa de las locuras del emperador no solo trataba de que lo convirtieran en una llama hasta que aprendiera a ser una mejor persona? El guión original sobre Cusco se llamaba inicialmente Kingdom of the Sun y tenía una premisa mucho más oscura. El concepto para esta película tenía al emperador Cusco planeando destruir toda una selva para poder construirse un parque temático lujoso. Uno tan masivo que causaría un daño ambiental enorme y desplazaría a los pueblos indígenas. Disney estaba listo para seguir adelante con esto hasta que Sting lo detuvo. Sting fue contratado para escribir todas las canciones de la película y realmente se sorprendió cuando leyó el proyecto. Tanto así que amenazó con renunciar si no reescribían la historia. Digo, ¿esperaban algo diferente al contratar a un activista ambiental? La versión final resultó mucho más suave, con Cusco queriendo construir una casa de verano en una colina, mucho más amigable con el planeta y con la gente. Era de esperarse que una de las estrellas de rock más famosas del mundo hiciera que Disney literalmente suavizara su propia historia. Rapunzel cuenta la historia de una chica con un cabello increíblemente largo que lo usa para ayudar a su príncipe a rescatarla después de haber sido encerrada en una torre por una bruja malvada. Es una historia angustiante que termina con romance, magia y el descubrimiento del verdadero amor. La versión italiana, Petrocinella, es todo lo contrario. Giambattista Basile la escribió en 1634 y cuenta una historia mucho más retorcida desde el principio. En esta versión, una mujer embarazada se obsesiona con un perejil que crece en un bosque encantado. Su esposo, ansioso por satisfacer sus antojos, roba el perejil pero lo atrapan con las manos en la masa. La hechicera decide hacerle un trato a la pareja. El esposo puede vivir pero deben entregar a su hijo que aún no ha nacido. Sorprendentemente, esto les pareció bien a los padres y aceptaron de inmediato. La hechicera se lleva a su recién nacida y la llama Petrocinella, y eventualmente la encierra en una torre sin puertas ni escaleras, igual que en Rapunzel. Petrocinella finalmente escapa con el príncipe, pero no es gracias a una transformación mágica ni a un acto de amor. Ella tiene que robar objetos mágicos para obtener su libertad. Esta es una de las pocas veces que los hermanos Grimm realmente suavizan una historia dura. Ellos son quienes transformaron esta fábula en la historia de Rapunzel que conocemos y amamos hoy en día. Ahora vamos a adentrarnos en una de las historias más perturbadoras jamás publicadas por los hermanos Grimm. A diferencia de muchas de sus otras historias que eventualmente se transformaron en cuentos divertidos y reconfortantes, la historia del árbol de enebro es tan retorcida que es mejor fingir que no existe que siquiera intentar hacerla apta para niños. Esta historia comienza bastante normal para ser un cuento de hadas. Una pareja desea tener un bebé, así que rezan para que se les conceda ese deseo bajo el árbol de enebro. Imaginen su alegría cuando su deseo se cumplió y la madre quedó embarazada. Lamentablemente, esta felicidad no dura mucho. Ella muere durante el parto, y el padre se vuelve a casar con, lo adivinaste, una madrastra malvada. La nueva madrastra favorece a su hija sobre su hijastro, y las cosas dan un giro aterrador. La madrastra celosa atrae al pequeño al baúl donde lo decapita horriblemente, y tristemente, esa ni siquiera es la peor parte. Ella le ata una bufanda alrededor del cuello cercenado, coloca su cuerpo erguido y cocina su carne en un guiso que le sirve a su esposo esa noche. La hija de la madrastra ve todo esto y entierra sus huesos bajo el árbol de enebro, donde su espíritu se transforma en un pájaro que canta sobre el asesinato. Los habitantes del pueblo se dan cuenta de este pájaro y comienzan a dejarle regalos. Uno de ellos es una piedra de molino. El pájaro toma esa piedra de molino y la deja caer sobre la cabeza de la madrastra, matándola al instante. Luego, el pájaro se transforma de nuevo en un niño y se reúne con su padre. La historia puede tener un final feliz, pero la naturaleza violenta del resto no es precisamente encantadora. El flautista de Hamelin ya es una historia bastante loca. Un músico llega al pueblo, salva a todos de una plaga de ratas y se lleva a todos los niños cuando los habitantes se niegan a pagarle. En las versiones más suaves, los niños regresan sanos y salvos y los adultos aprenden una lección sobre cumplir sus promesas. ¿Pero sabías que esta fábula está basada en hechos reales? Sí, lo sé, sorprendente, ¿verdad? Vamos a entrar en detalle. Esta historia está basada en un hecho histórico documentado en Hamelin, Alemania. Los registros muestran que el 26 de junio de 1284, un grupo de personas descritas como niños realmente siguió al flautista fuera del pueblo y nunca regresaron. Suena extraño, raro y muy inquietante, sin embargo, puede haber una razón razonable para esto.
Algunos historiadores creen que los niños en realidad eran jóvenes adultos y familias, y hay una razón perfectamente razonable por la que desaparecieron. En ese momento, los gobernantes alemanes estaban reclutando personas para mudarse al este a países como Transilvania y Polonia. Enviaron a hombres con atuendos llamativos, como el flautista, para atraer a la gente con promesas de tierras y oportunidades. A diferencia del resto de esta lista, donde las cosas se suavizan, a esta se le dio el trato opuesto. La historia de un reclutador se convirtió en un relato épico, donde los niños eran robados hasta que sus padres pagaban la deuda. Super Ratón era un superhéroe de caricatura que apareció por primera vez en las pantallas de cine en 1942. Aproximadamente 40 años después, este roedor volador fue revivido para la serie de televisión Super Ratón, Las Nuevas Aventuras, una versión subversiva del personaje clásico con contenido controversial. ¿Qué tan subversivas se pusieron las cosas? Bueno, el episodio El pequeño vagabundo, el perrito se vuelve loco, supuestamente mostraba el uso de cocaína. ¿Estaba Super Ratón simplemente oliendo una flor triturada o estaba consumiendo drogas de clase A? Los productores negaron las acusaciones, pero la secuencia finalmente fue eliminada. Menciona a Ren y Stimpy y los fanáticos de las caricaturas inmediatamente pensarán en controversia. Cuando el programa se estrenó por primera vez en 1991, sorprendió a la audiencia con su contenido extremo y sugestivo. El mejor amigo del hombre fue la gota que derramó el vaso. O, para ser más preciso, fue cuando uno de los personajes principales golpea a un hombre con un remo. El episodio resultó en que el creador de la serie, John K., quien también es una figura polémica, fuera despedido de su puesto. Esta trama violenta, que también incluía algunos elementos sórdidos, no se transmitió hasta una década después aproximadamente. Asociamos a Buzz Lightyear con el colorido mundo apto para toda la familia de Toy Story. Es bastante increíble pensar que un episodio de la serie animada de Buzz Lightyear fue prohibido, pero eso es exactamente lo que pasó con Supernova. El mensaje del episodio pretendía transmitir un mensaje antidrogas. Sin embargo, la representación de lo que parecían ser síntomas de abstinencia metió a los productores en problemas con Disney, que prohibió a Buzz ir al infinito y más allá esa semana. La serie Rostro Valiente, protagonizada por Alicia Silverstone, rompió algunas barreras, pero también rompió algunas reglas con la trama centrada en un sostén. Una prenda interior con bomba que funcionaba mal suena como algo que verías en una comedia universitaria. La verdad es que este elemento de la trama realmente fue incluido en Rostro Valiente. Pensado como un comentario ligero sobre los estándares de belleza, el episodio Busted causó problemas a los productores y por eso fue prohibido en ciertos territorios. El personaje parodia de superhéroe de cómic Darkwing Duck era un personaje que luchaba contra las fuerzas del mal. Esta idea se llevó al extremo en el episodio Hechizos Candentes. El especial de Halloween de 1992 presentó nada menos que al mismo diablo y, al final, asustó tanto a los espectadores como a la cadena con su contenido satánico. Según se informa, los alemanes sí lanzaron este episodio, pero otros mercados no lo hicieron. Durante generaciones, las minorías recibieron un trato injusto por parte de la industria del entretenimiento. Las imágenes de blackface y las representaciones de personas negras como personajes exagerados, tristemente, formaban parte de la vida cotidiana. Cuando los creadores de caricaturas decidían incluir personas de color, los viejos prejuicios eran demasiado evidentes. Ricitos de Oro y los Osos al Volante de 1944 mostraba a los osos como una banda de jazz negra estereotipada con una apariencia que insultaba profundamente a parte del público. Más tarde fue incluida en la lista de caricaturas prohibidas, y seguramente ahí se va a quedar. La historia que nos cuentan de Pulgarcito es la de un niño adorable que vive aventuras fantásticas debido a su diminuto tamaño. Es inteligente e ingenioso, y supera a oponentes más grandes demostrando que la inteligencia vence a la fuerza. Era el pequeño que podía lograrlo. Sin embargo, la historia original está lejos de ser inocente. No solo lo llamaban Pulgarcito, sino que él y sus hermanos nunca lograron regresar del bosque y reunirse con sus padres, solo para ser abandonados después en el desierto. Charles Perrault escribió Pulgarcito en 1697 y estaba lejos de ser una historia reconfortante. Su historia comienza de manera muy parecida a la de Hansel y Gretel, con padres tan desesperados por la hambruna que deciden que es mejor abandonar a sus hijos que verlos morir de hambre. Llevan a sus 7 hijos al fondo del bosque, sabiendo que nunca encontrarán el camino de regreso a casa. Los niños se topan con la casa de un ogro, quien los invita a entrar y planea engordarlos para después comérselos. Pulgarcito y sus hermanos engañan al ogro para que mate a sus propias 7 hijas en su lugar, cambiando las coronas de las niñas por sus gorros. Luego, cuando el ogro va tras ellos, logran derrotarlo. Buena salvada, ¿verdad? Pero los chicos no se detienen ahí.
La historia concluye con Pulgarcito robando las botas mágicas del ogro y estafando a la esposa del ogro, haciéndole creer que tienen a su esposo secuestrado para sacarle todo su dinero. En ambas versiones, el niño diminuto resulta ser un héroe, pero las historias son tan diferentes que casi no se reconocen entre sí. Todos conocemos la historia de Cenicienta y cómo fue maltratada por su madrastra y sus feas hermanastras hasta que se casó con un príncipe. En el cuento que nos hace sentir bien, los sueños se hacen realidad. ¿Pero alguna vez has escuchado la versión vietnamita Tommy Cam? Comienza de manera bastante similar, con una chica dulce y cariñosa siendo torturada por su cruel madrastra y hermanastras también, pero este cuento tiene más de un giro oscuro. En esta versión, Tom sí tiene una vida similar y llega a casarse con alguien de la realeza. En lugar de un apuesto príncipe, le va mejor y se casa con un rey. Suena un final feliz, ¿verdad? Sí, no lo es. A diferencia de Cenicienta, donde su madrastra y hermanastras pasan a segundo plano, la familia de esta pobre chica quiere venganza. La madrastra y la hermanastra de Tom planean su asesinato y lo logran. Tom, sin embargo, regresa reencarnada como diferentes cosas. Ella vuelve como un pájaro, pero la matan. Regresa como un árbol y la vuelven a matar. Todo es muy brutal. Cuando Tom regresa en forma humana y recupera su trono, decide ser creativa y hacer justicia por su cuenta. Hace que maten a Cam y hierve su cuerpo hasta convertirlo en una salsa de pescado que le sirve a su malvada madrastra en la cena. La mujer no tiene idea de que está comiendo a su propia hija hasta que ya es demasiado tarde. Al final, Tom sale victoriosa, pero esta historia no trataba sobre el perdón ni sobre seguir adelante. Era una historia de Tom haciendo que sus verdugos pagaran de la manera más horrible posible, como Cartman y Scott Tenorman. Esta toca una de las mayores controversias de Disney: su representación de Pocahontas. En su narración, ella era una joven que se enamoró perdidamente de John Smith y ayudó a cerrar la brecha entre su comunidad nativa y los colonos. Sin embargo, la verdadera historia de Pocahontas y John Smith es absolutamente horrible. Los propios escritos de John Smith detallan su relación no con una joven, sino con una niña de apenas 10 u 11 años. Él la describe como vivaz y curiosa, y escribió sobre sus visitas a Jamestown para entretener a los colonos haciendo volteretas y jugando. A menudo sin ropa, ya que el pueblo Powhatan no veía la desnudez como algo vergonzoso o impactante. Lo que es aún peor de la versión de Disney es lo que realmente le sucedió a Pocahontas. John Smith no se casó con ella. Fue secuestrada por el capitán Samuel Argall. Fue mantenida como rehén por más de un año mientras la obligaban a convertirse al cristianismo. Incluso le cambiaron el nombre por uno inglés, Rebecca, y los colonos la casaron con John Rolfe. Luego la llevaron a Inglaterra como una curiosidad para exhibirla y más tarde murió ahí a los 21 años. Disney ignoró todas las tragedias de la vida de Pocahontas y en su lugar creó una historia que tenía muy poca base en la realidad. El hombre de hojalata que conocemos y amamos es un tipo dulce que acompaña a Dorothy en su épica aventura con la esperanza de que el gran mago de Oz le dé un corazón. Al final, descubre que ha sido capaz de amar todo el tiempo. Todo es muy tierno e incluso digno de sacar pañuelos si eres sentimental. Sin embargo, la verdadera historia no es más que sangre y tripas. L. Frank Baum fue el autor del perturbador trasfondo del hombre de hojalata y era absolutamente demente. El hombre de hojalata era un hombre de verdad llamado Nick Chopper, un leñador que se enamoró perdidamente de una chica Munchkin. La bruja malvada no aprobaba esta relación y maldijo el hacha de Nick para que le cortara partes del cuerpo una por una cada vez que la usaba. Primero le cortó un dedo, luego una mano y así sucesivamente. Sin embargo, Nick era inteligente y cada vez que perdía una parte, simplemente la reconstruía con hojalata y se la colocaba. Con el tiempo, su cuerpo desmembrado no era más que hojalata, de ahí que se convirtiera en el hombre de hojalata. Pero espera, se pone peor. Con el tiempo, Nick Chopper se entera de que su cabeza humana sigue viva y, emocionado, la busca. Pero cuando se encuentran, el cuerpo de hojalata y la cabeza no hacen más que discutir sobre quién es el verdadero Nick. La historia que nos enseñan trata sobre el amor, pero en realidad es una crisis de identidad envuelta en horrores. No es tan divertida cuando la analizas. La versión de Disney de El libro de la selva cuenta la historia de un niño criado por lobos llamado Mowgli, quien aprende a comunicarse con todos los animales de la selva. Tiene aventuras entrañables con Balú el oso y Bagheera la pantera. Fue hermoso, fue conmovedor y realmente mostró el poder de la amistad. Sin embargo, la teoría detrás de la inspiración real para el libro de Rudyard Kipling fue absolutamente desgarradora. Mowgli probablemente se basó en un niño de la India llamado Dinu Sanichar.
fue descubierto en 1867 viviendo en una cueva con una manada de lobos. Los cazadores lo encontraron por casualidad y lo llamaron Sanichar, que significa sábado, por el día en que lo llevaron a un orfanato de misioneros. Sanichar era tan salvaje cuando lo encontraron que nunca se adaptó a la vida humana. En los 20 años que estuvo en la sociedad, nunca aprendió a hablar y solo se comunicaba mediante gestos y sonidos parecidos a los de los animales. Le costaba incluso caminar erguido, ya que fue criado para vivir en 4 patas. El único hábito humano que adoptó fue fumar, lo que hizo que su salud se deteriorara rápidamente. Falleció a sus 30 y tantos. Durante su vida, nunca perteneció realmente al mundo animal ni al humano. Cuando pensamos en Peter Pan, la mayoría de nosotros imaginamos a ese niño despreocupado vestido de verde que vuela con campanita a su lado y lucha contra el Capitán Garfio. ¿Todo es magia, polvo de hadas y sueños de la infancia? Pero esa versión de Disney es mucho más inocente que la original. Peter no siempre fue solo un niño que quería vivir en Nunca Jamás. James Barrie escribió el cuento original y es mucho más retorcido que el que conocemos y amamos. En la historia original, los niños perdidos sí envejecen mientras están en Nunca Jamás. Y para mantener la demanda de niños en lugar de adultos, Peter se va deshaciendo de ellos cuando se hacen demasiado grandes. Sí, esa es la frase que él realmente usa. ¿Esto significa que los echa a la calle? ¿Los abandona? ¿Los mata? Este horror se deja a la imaginación. Los pobres niños perdidos no duran mucho en la historia real. Son eliminados por piratas, animales salvajes y porque Peter se va deshaciendo de ellos. Crecer en Nunca Jamás no es un paraíso infantil, ni siquiera se le acerca. Peter tampoco es un niño alegre y despreocupado. Él es oscuro, peligroso y tiene serios problemas de control. En la versión cinematográfica de Moana, Disney convirtió a Maui en un semidios adorable que cantaba canciones divertidas y llevaba un anzuelo mágico. Todos lo adoraban. Sin embargo, en la mitología maorí real, Maui era un dios embaucador que tuvo un final realmente terrible. Maui no se conformaba con sacar islas ni atrapar el sol con un lazo. Tenía planes ambiciosos para darles a los humanos el regalo supremo de la inmortalidad. Pero tenía que derrotar a la diosa de la muerte Haine Nui Tepo para lograrlo. Sabía que esto iba a ser todo un logro, y se le ocurrió una de las estrategias de batalla más extrañas que puedas imaginar. No creas que estás listo para esto. Bien. Planeó transformarse en un gusano y meterse en su cuerpo por sus partes íntimas mientras ella dormía, y luego pasar completamente a través de ella y salir por su boca. Estaba convencido de que este extraño proceso de nacimiento al revés de alguna manera conquistaría la muerte. Desafortunadamente, una vez que comenzó su viaje, las cosas se salieron completamente de control, gracias a los pájaros que viajaban con él. Cuenta la leyenda que los pájaros no pudieron contenerse al ver a este poderoso dios convertido en gusano. En particular, el pájaro de cola en abanico no podía dejar de reírse y sus carcajadas despertaron a la diosa. Y no solo estaba despierta. Ella tenía un mecanismo de defensa impactante que probablemente lo habría matado de cualquier forma. Maui murió cuando la diosa lo aplastó con dientes de obsidiana que cubrían su vagina. Sí, dije lo que dije. Así que por eso los humanos mueren hoy en día, por culpa de pájaros risueños y una trampa llena de dientes. ¿Cuántos de nosotros cantamos sobre Jack y Jill subiendo la colina para traer un balde de agua? ¿Y cuántos de ustedes luego se lanzaron colina abajo porque Jack se cayó y Jill rodó detrás de él? Es raro cuando lo piensas, pero no es ni la mitad de raro que lo que algunas personas creen que esto tiene como origen. Hay una teoría que dice que Jack y Jill no eran solo unos niños cualquiera. Algunos expertos en folclore sugieren que representan al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, y el sangriento día en que el rey fue decapitado en 1793, y cómo, más tarde ese mismo año, la reina también perdió la cabeza. Él se rompió la coronilla cuando cayó la guillotina, y ella tuvo el mismo destino solo unos meses después. ¿Podría ser? Esta querida canción infantil trata sobre el asesinato del rey y la reina. Esta canción política, potencialmente macabra, fue transformada en una inocente tonada que los niños han estado cantando durante años y años. Te hace preguntarte qué otras canciones y cuentos macabros han sido suavizados. No te preocupes, todavía tengo muchísimos. El tropo de la madrastra malvada es uno de los favoritos de los fans en casi todos los cuentos de hadas. Tienes que tener un villano, así que ¿por qué no hacer que sea la nueva mamá fea que obligó a su hijastra a fregar pisos sin parar o a comer manzanas envenenadas? Pero, ¿y si te dijera que en las historias de los hermanos Grimm en realidad no eran madrastras? Eran las madres biológicas reales de las jóvenes a las que básicamente torturaban. Los hermanos Grimm publicaron sus colecciones de historias a principios del siglo XIX y la gente no lo aceptó.
La idea de que una madre pudiera ser tan cruel, dañina, negligente y asesina no le cayó bien al público. Desde la madre de Cenicienta usándola como sirvienta hasta la madre de Hansel y Gretel abandonándolos en un bosque para que sobrevivieran solos, los relatos horribles simplemente no eran tolerados. ¿Era demasiado real para el público? ¿Les pegó demasiado de cerca? Tal vez. Los hermanos decidieron hacer un serio control de daños y editar sus fábulas. Cambiaron a todas esas madres locas por madrastras desquiciadas en su lugar. La maternidad quedó protegida, las madrastras eran las nuevas villanas, y todo estaba bien en estas historias perversas. A los lectores les encantó. ¿La desventaja? Bueno, ahora las madrastras son las que están siendo convertidas en villanas. Piensa en todas las películas de Disney que muestran madres biológicas angelicales y santas con madrastras horriblemente malas. Todavía no es lo mejor, pero bueno, no se puede tener todo. ¿Recuerdas a ese hombrecito extraño que convertía la paja en oro y luego hizo un berrinche cuando la reina adivinó que su nombre era Rumpelstiltskin? En la historia que todos escuchamos, él pisoteó el suelo y desapareció en una nube de humo. Bueno, no según los hermanos Grimm. Ellos tenían un final muy diferente para este hombre que hizo un trato para intercambiar sus mercancías por un bebé. En la historia de los hermanos, Rumpelstiltskin en realidad estaba bastante tranquilo por no poder quedarse con el niño. Simplemente se encogió de hombros y desapareció sin hacer ningún escándalo. Pero claro, ese no fue precisamente un final dramático. Los Grimm no iban a dejarlo así. Así que lo reescribieron en 1857. En su versión final, Rumpelstiltskin se enfureció tanto que pisoteó el suelo con tanta fuerza que su pie quedó atascado en la tierra. Luego agarró su otra pierna con ambas manos y literalmente se partió en dos. Eso sí que es hacer un berrinche. ¿Valió la pena tanta sangre y violencia? Si fueras los Grimm, entonces la respuesta es sí. Ellos no veían sentido en escribir un cuento a menos que fuera a perseguir al lector durante años. Ya hablé sobre cómo sacaron a las mascotas aventureras por humor escatológico, pero al menos ese episodio intentó hacerlo educativo. Pingu dijo, «Quítate, ahí te voy», y desató un caos total en el baño sin ningún valor educativo. Pequeños accidentes, mostró orina sin censura en primer plano. Sin sutileza, sin lección sobre entrenamiento para ir al baño, solo contenido escatológico sin más que los padres y las cadenas decidieron que era demasiado para un programa infantil. Pingu normalmente era una encantadora caricatura en stop motion sobre un simpático pingüino y sus amigos teniendo aventuras inocentes. Este episodio tiró toda esa inocencia por la ventana. El enfoque en las funciones corporales pasó del humor físico inocente a contenido que hizo que los canales de televisión se sintieran sumamente incómodos. Las cadenas o lo censuraron fuertemente o lo sacaron por completo de la programación regular. A pesar del encanto y la agudeza típicos del programa, este episodio se convirtió en uno de los menos accesibles de toda la serie. Resulta que incluso los adorables pingüinos de animación en plastilina no pueden salirse con la suya en todo. Después de 2 episodios sobre humor de baño, hablemos del niño calvo menos favorito de todos, haciendo algo que realmente merecía críticas. Violencia contra su hermanita. El episodio Kaiju, el hermano mayor, presenta una escena donde Kaiju le pellizca a su hermanita Rosie. Padres y críticos vieron esto e inmediatamente levantaron alarmas. La escena mostró un comportamiento violento sin ninguna consecuencia inmediata, lo que la convierte en un pésimo ejemplo para los niños, especialmente para aquellos que tienen hermanos menores. Nadie quería que su pequeño aprendiera que pellizcar a los bebés era un comportamiento aceptable. La reacción negativa fue inmediata. En algunas emisiones editaron o eliminaron por completo la escena en respuesta a las quejas. Kaiju ya era polémico por mostrar a un niño quejumbroso y malcriado, pero este episodio llevó las cosas demasiado lejos. Mostrar a un niño lastimando a un bebé y saliéndose con la suya, esa no es la clase de lección que nadie quería que sus hijos aprendieran. Incluso para un programa ya conocido por la crianza cuestionable, esto cruzó una línea. Mira, los Padrinos Mágicos aparecieron en la lista por segunda vez. ¿Qué hicieron ahora? Bueno, después de hacer que los niños contemplaran la falta de sentido de la existencia, decidieron faltarle al respeto a los padres fundadores y al gobierno de Estados Unidos. Porque, ¿por qué no? Los episodios Hail to the Chief y Twistory retrataron a figuras históricas y organizaciones gubernamentales de maneras que las cadenas consideraron demasiado irrespetuosas. Los episodios usaron la sátira y la comedia exagerada para burlarse de los símbolos nacionales, el servicio secreto y las personalidades históricas más veneradas de Estados Unidos. Los Padrinos Mágicos era conocido por su humor exagerado y alocado, pero aparentemente estos episodios se pasaron de la raya.
Las cadenas no estaban dispuestas a lidiar con padres enojados y reacciones políticas, así que sacaron ambos episodios de la programación. Satirizar a los padres fundadores podría funcionar en una comedia para adultos, pero en una caricatura de Nickelodeon dirigida a niños, eso es buscar problemas. Los episodios demuestran que ni siquiera las caricaturas infantiles están a salvo de la censura cuando empiezan a meterse con símbolos nacionales y organizaciones gubernamentales. He hablado de episodios que fueron prohibidos por violencia, drogas y por faltar al respeto a Estados Unidos, pero ahora hablemos de uno que fue retirado simplemente por mostrar la existencia de una pareja del mismo sexo. Tiempo de Azúcar presentaba a Buster visitando Hinesburg, Vermont, donde conoce a varias familias, incluyendo una encabezada por una pareja de lesbianas. El episodio mostraba sus vidas cotidianas de una manera completamente normal y educativa. Ese era justamente el punto. Enseñar a los niños sobre la diversidad y las diferentes estructuras familiares. Las afiliadas de PBS en todo el país se negaron a transmitirlo. A pesar de que el episodio era respetuoso y no explícito, algunas estaciones lo consideraron inadecuado para la programación infantil y temieron posibles reacciones negativas. No había nada realmente explícito o cuestionable ocurriendo. Toda la controversia era literalmente solo por reconocer que las parejas del mismo sexo existen y, ya sabes, crían a sus hijos. Tampoco era historia antigua. Todo esto pasó en 2005. Todo el lío mostró exactamente lo que sucede cuando los programas infantiles intentan reconocer que existen familias LGBTQ. Incluso cuando lo hacen de la manera más sana y respetuosa posible, los canales igual se espantan y la sacan del aire. Muy bien, estamos en el número 2. ¿Y adivina qué? Más humor escatológico. A estas alturas pensarías que las cadenas ya habrían aprendido la lección, pero Jimmy Dos Zapatos dijo, sujétame el cepillo del baño y redobló la apuesta con no uno, sino 2 episodios dedicados al caos en el baño. El martillo neumático enmascarado y el gran goteo apostaron todo a las bromas asquerosas y los chistes sobre funciones corporales. Estoy hablando de cada situación de baño que puedas imaginar llevada al extremo. El programa ya era conocido por su humor salvaje y travesuras pícaras, pero estos episodios llevaron el humor escatológico tan lejos que las cadenas finalmente dijeron que era suficiente. Algunos canales los retiraron por completo. Otras los pusieron en horarios tan escondidos que esperaban que ningún padre se diera cuenta. Después de que Wonder Pets tuvo problemas por mostrar entrenamiento para ir al baño de cachorros y Pingu mostró escenas de baño sin censura, pensarías que los guionistas de caricaturas se darían cuenta de que hay un límite. No. Jimmy Dos Zapatos encontró ese límite, lo cruzó y siguió adelante. Resulta que incluso las cadenas de caricaturas tienen sus límites cuando se trata de chistes de baño. ¿Quién lo diría? Hola, hemos llegado al número 1 y después de hablar sobre tráfico de órganos, tiroteos escolares, sobredosis de drogas y terroristas suicidas, apuesto a que esperas algo absolutamente aterrador. No. Nuestro episodio más polémico viene de Mi Pequeño Pony. La amistad, la magia y los arcoíris de alguna manera causaron el mayor alboroto de todos. El último rodeo presentó a un personaje llamado Derpy Hooves. Sí, ese era su nombre real. Una pony de fondo con los ojos cruzados y un comportamiento torpe. A los fans les encantó su apariencia peculiar y suplicaron que tuviera más tiempo en pantalla. Los animadores escucharon y le dieron un papel con diálogo. Los fans enloquecieron. Su pony favorita finalmente tuvo su momento. Luego, la gente empezó a señalar el problema obvio. Un personaje literalmente llamado Derpy, con los ojos cruzados y modales torpes, se parecía mucho a un estereotipo de una persona con discapacidad intelectual. Padres y grupos de defensa expresaron preocupaciones válidas y, sinceramente, tenían razón. Las cadenas de televisión se apresuraron a arreglarlo, cambiando su voz y eliminando escenas en transmisiones posteriores. Después de ver caricaturas abordar el terrorismo y la muerte infantil, ¿quién hubiera predicho que un pony torpe causaría el mayor revuelo? A veces, las controversias más silenciosas son las que más impactan. Y a veces, nombrar a un personaje Derpy resulta ser una muy mala decisión. Este cuento de hadas trata sobre una historia que escribieron acerca de una joven princesa que fue traicionada por su doncella y obligada a intercambiar lugares con ella. La doncella se casa con el príncipe, y la princesa termina cuidando a los gansos. Y cuando la verdad sale a la luz, se debe hacer justicia. En la versión suavizada de La doncella de los gansos, la doncella es arrastrada al calabozo. Pero como probablemente ya lo imaginaste, así no fue como lo escribieron los hermanos Grimm. Ellos decidieron que la doncella merecía algo mucho, mucho más severo. En su historia, la doncella fue desnudada y metida en un barril forrado con clavos afilados. Luego la arrastraron por las calles hasta que murió a causa de sus heridas.
Para los hermanos, este era el final más apropiado para una traición tan escandalosa. Incluso para los estándares medievales, este fue un final brutal. Uno de los relatos oscuros más famosos surgió en Francia en 1600. El cuento popular de la esposa de Barba Azul todavía atormenta a los niños hasta el día de hoy. A diferencia de los otros, este nunca pareció suavizarse del todo. Lo que se suponía que terminaría como una lección de vida sobre la curiosidad matar al gato, o a la esposa en este caso, es realmente algo horrible. La historia de un hombre rico excéntrico con una extraña barba azul, que asesina a sus esposas y guarda sus cuerpos como trofeos, esperando finalmente encontrar a una que le obedeciera y no descubriera su secreto. En la historia, logra casarse con una joven hermosa y le entrega las llaves de su castillo con una advertencia. Mantente alejada de un closet muy pequeño. ¿Le hace caso? No, por supuesto que no. ¿Dónde estaría la diversión en eso? Él exigió que la decapitaran, pero afortunadamente sus hermanos la salvaron antes de que Barba Azul se saliera con la suya. En la versión original de Charles Perrault, Barba Azul era un asesino serial gravemente perturbado que mataba sistemáticamente a sus esposas y guardaba sus cadáveres como trofeos. Le daba a cada nueva esposa las llaves de todas las habitaciones del castillo, excepto la de su sala de trofeos, con la esperanza de agregar más a su sangrienta colección. Y este plan nunca fallaba, hasta que la familia de su nueva esposa se defendió y finalmente encontró su fin. Este relato de terror y desgracia trataba directamente sobre el feminicidio y la violencia doméstica, que de alguna manera se convirtió en una historia épica de aventuras sobre cómo derrotar a un maniático, y que los niños terminaron adorando. Cuando la mayoría de la gente piensa en Los zapatos rojos de Hans Christian Andersen, piensa en una historia de magia y baile. Una niña llamada Karen se pone las zapatillas y descubre que están encantadas, y luego se ve obligada a bailar sin parar, incapaz de detenerse hasta que se arrepienta de su actitud vanidosa y egoísta. Sin embargo, así no fue como sucedió en la historia original. La versión que escribió Hans es mucho más macabra. Karen es una niña traviesa que se obsesiona con los zapatos y prácticamente los roba. Los zapatos quedan permanentemente pegados a sus pies y como el baile continúa durante días y días, ella se agota tanto que le suplica al verdugo que le ampute los pies y él lo hace. Pero eso no es todo. Incluso después de que le cortan los pies, los zapatos siguen bailando con sus pies amputados dentro de ellos. Karen queda arrastrándose sobre muñones mientras finalmente suplica el perdón de Dios antes de morir. Imagina leer esa versión a tus hijos. No es de extrañar que la suavizáramos con el tiempo. Eso sí que es material para pesadillas. En la historia que todos conocemos de los 3 cerditos, ese último cerdito realmente superó al gran lobo feroz. Construyó una casa de ladrillos que el lobo no pudo soplar y derribar, y no solo se salvó a sí mismo, sino también a los otros 2 cerditos que lograron escapar y buscaron refugio con su amigo más inteligente. El lobo se va derrotado después de darse cuenta de que lo han engañado. Fue conmovedor y reconfortante. La historia real fue todo menos eso. En la fábula original, esos 2 primeros cerditos no lograron escapar en absoluto. El lobo derribó esas 2 primeras casas y se comió a los cerditos para la cena. Mientras que el tercer cerdito aún logra ser más astuto que el villano, el final del lobo es de todo menos amable. Según cuenta la historia, el lobo se metió por la chimenea, pero en el fondo lo esperaba una olla de agua hirviendo y el lobo fue hervido vivo. Y para hacerlo aún más perturbador, el tercer cerdito se come al gran lobo malo. ¿No es eso un karma bastante macabro? El cuento de Ricitos de Oro y los 3 osos es definitivamente una lección moral sobre no meterse en una casa ajena y ponerse demasiado cómodo. Ella entra a la fuerza, se come su avena, duerme en sus camas y realmente desordena su casa. En algunas versiones los osos la ahuyentan. En otras, en versiones aún más suavizadas, la encuentran y la tratan como una invitada. De cualquier manera, Ricitos de Oro está a salvo al final. Sin embargo, respecto a la versión original, esta fábula ha cambiado tanto que casi no se reconoce. La historia de Roberto Southey de 1837 no solo era diferente, era francamente perturbadora. Primero que nada, no había una niña adorable con rizos rubios. El personaje principal ni siquiera era una niña. Era una anciana llamada Silverhair. Y no se topó con la casa de los 3 osos. Ella irrumpió en la casa de 3 hombres. Al igual que Ricitos de Oro, ella come su comida, se sienta en sus sillas y toma una siesta en sus camas. Pero a diferencia de los osos, cuando los hombres la descubren, ella no llega muy lejos. Ella es expulsada de la casa en un estado de terror absoluto y tiene un final absolutamente horrible cuando cae sobre el campanario de una iglesia y es empalada. Esta no era una historia con una lección moral tierna. Esta era la historia de una mujer que pagó el precio máximo por su mala acción. Muy bien, ya hemos tenido muerte, tiroteos escolares y sustos de pandemia.
Ahora hablemos de algo mucho menos serio, pero que de alguna manera sigue siendo lo suficientemente controversial como para ser retirado de la televisión: el humor escatológico. El episodio de las mascotas maravilla, Salven al perrito, rara vez se veía en televisión porque todo el episodio gira en torno a accidentes en el baño y funciones corporales. La trama literalmente se centra en un perrito que tiene problemas con el entrenamiento para ir al baño, y el humor es exactamente lo que te imaginas. Las cadenas y los padres vieron esto y decidieron que era un rotundo no. Wonder Pets estaba dirigido a niños en edad preescolar y se enfocaba en el trabajo en equipo, la resolución de problemas y ayudar a los animales. Este episodio mandó por la borda todo ese tono inocente en favor de chistes de baño. A pesar de que el programa normalmente era muy tierno, este episodio fue mandado al archivo y sacado de la rotación regular. Al parecer, el humor de baño fue el límite para Nickelodeon. Si el humor escatológico fue suficiente para que un episodio fuera prohibido, espera a escuchar por qué la competencia de policías fue retirada de Bubble Guppies. Este no tiene nada que ver con que el contenido sea demasiado vulgar para los niños. Esto tiene que ver con el momento y el contexto social. El episodio se transmitió sin problemas durante años. Mostraba a los Bubble Guppies divirtiéndose con oficiales de policía durante una competencia amistosa. Presentaba a las fuerzas del orden de una manera alegre y ligera. Cosas típicas de programas infantiles. Luego, George Floyd fue asesinado en mayo de 2020 y todo cambió. Se desataron conversaciones nacionales sobre el racismo sistémico y la brutalidad policial. Las cadenas y los servicios de streaming revisaron este episodio y decidieron no mantenerlo al aire. Fue retirado de la programación en junio de 2020 como parte de los esfuerzos más amplios en los medios infantiles para responder a los movimientos sociales y culturales. El episodio no era ofensivo por sí solo, pero el contexto hizo que se sintiera insensible. A veces no se trata de lo que hiciste, sino de cuándo lo estás mostrando. Hemos llegado al número 10, y este es un poco diferente de los episodios sobre tiroteos escolares y pandemias. Este episodio de Pokémon fue retirado por ser demasiado sexual para un programa infantil. La Bella y la Bestia presentó a James disfrazándose de mujer con pechos falsos y varias escenas cargadas de insinuaciones sexuales. Pokémon se suponía que trataba de aventura, amistad y atraparlos a todos. No de contenido sugestivo que hizo sentir increíblemente incómodos a los padres y a las cadenas de televisión. El episodio se desvió mucho del ambiente sano habitual del programa. Mientras que la mayoría de los episodios se centraban en el viaje de Ash y las batallas Pokémon, este incluyó humor y situaciones que fácilmente podían interpretarse como sexuales. Las cadenas decidieron que eso no era exactamente adecuado para niños y lo sacaron de la programación regular. Las transmisiones internacionales o lo censuraron fuertemente o no lo emitieron en absoluto, convirtiéndolo en uno de los episodios más raros de toda la serie. Incluso un programa enormemente popular como Pokémon puede producir contenido que no encaja en absoluto con su público objetivo. Pokémon no fue el único programa que tuvo problemas por contenido sexual. Batman, el Valiente y el Audaz tuvo su propio escándalo con la máscara de Matches Malone. Este episodio mostraba a Cazadora haciendo un gesto sugestivo y una canción absolutamente cargada de insinuaciones sexuales. Las cadenas y los padres vieron esto y de inmediato expresaron su preocupación sobre si esto era realmente aceptable para un programa de superhéroes dirigido a niños. Las caricaturas de Batman se supone que deben tratar sobre luchar contra el crimen y salvar a Ciudad Gótica, no sobre meter chistes para adultos sin que los censores se den cuenta. El episodio fue fuertemente editado o retirado por completo de las repeticiones, dependiendo de la cadena. Parte del contenido más cuestionable fue eliminado para que cumpliera con los estándares de transmisión. Incluso los programas animados de superhéroes aptos para niños a veces producen contenido que necesita ser seriamente modificado para mantenerse apropiado para su audiencia. Este episodio demostró que incluso Batman no es inmune a cruzar la línea. Si pensabas que Batman haciendo algunos chistes para adultos era malo, prepárate. La máscara llevó las cosas a un nivel completamente nuevo de en qué estaban pensando, con un episodio que de alguna manera combinó strippers y terroristas suicidas. Sí, escuchaste bien. Vuelo como una pluma presentó a un personaje que era tanto stripper como terrorista suicida. Las cadenas vieron esta combinación de contenido sexualizado e imágenes terroristas y colectivamente perdieron la cabeza. La máscara estaba dirigida a niños y adolescentes, así que ver a terrorismo de caricatura junto con entretenimiento para adultos no era exactamente lo que los padres esperaban. El episodio fue retirado de la programación regular casi de inmediato. Nadie quería explicarle a su hijo de 10 años por qué el personaje de caricatura estaba bailando de manera provocativa y poniendo explosivos. Esto no solo estaba rebasando los límites, los estaba destruyendo por completo y prendiendo fuego a los escombros. Incluso para un programa basado en una película de Jim Carrey conocida por ser exagerada, esto era demasiado.
Algunos episodios envejecen mal, pero este fue un desastre desde el primer día. Aunque debo decir que el cómic original La Máscara, en el que se basaron tanto la película como esta serie, era mucho peor. Las strippers y los terroristas suicidas son una cosa, pero Arturo decidió abordar algo mucho más serio: cáncer, y luego las cosas se complicaron. El Gran McGrady se transmitió originalmente en 2009 y trataba sobre la señora McGrady, la encargada de la cafetería de la escuela, a quien le diagnosticaron cáncer. Francine lucha por sobrellevar la noticia, así que Lance Armstrong aparece como una versión animada de sí mismo para hablar sobre su propia batalla contra la enfermedad y su recuperación. Conmovedor, ¿verdad? Lo fue. Hasta 2012. Fue entonces cuando Armstrong admitió haber usado sustancias para mejorar el rendimiento y todo su legado se vino abajo. PBS vio este episodio y se dio cuenta de que tenía un problema. Lo retiraron de la programación nacional de inmediato porque tener a un atleta desacreditado como la figura inspiradora en un episodio sobre el cáncer no era precisamente el mensaje que querían transmitir. El episodio fue renovado por completo en 2021. Todas las referencias a Lance Armstrong fueron eliminadas y reemplazadas por un luchador profesional ficticio del propio universo de la serie llamado Tío Slam Wilson. Mismo episodio, diferente modelo a seguir, mucho menos escándalo. Dependiendo de tu edad, podrías estar un poco o muy familiarizado con Tomás la locomotora. Es una historia sobre trenes que viven en Sodor, realizando sus tareas diarias de entregar mercancías, transportar pasajeros y aprendiendo lecciones de vida en el camino. Pero siempre ha habido algo en eso que se siente un poco extraño. Tal vez sean esos ojos horriblemente inquietantes y la animación de los modelos, pero ¿sabías que hay una teoría de fans que dice que los trenes en Sodor son poco más que esclavos, castigados severamente cada vez que se atreven a cuestionar las órdenes? En la triste historia de Enrique, una locomotora nerviosa llamada Enrique se esconde en un túnel porque teme que la lluvia arruine su pintura. La respuesta del inspector Gordo: emparedarlo indefinidamente. Y para empeorar las cosas, los otros trenes se burlan de Enrique con frases como «te lo mereces», como si su desobediencia mereciera ese tipo de castigo. No lo sé, no creo que eso sea adecuado para que lo vean los niños. Los Pitufos aparecieron por primera vez en 1958 y con su icónico color azul, gracias a la esposa de Pello, Janine, rápidamente encantaron al público de todo el mundo. Sin embargo, en la era de Internet, ha surgido una teoría que muestra a los pitufos como algo más que simpáticas criaturas azules. Según algunos, los pitufos representaban ideales comunistas. Y si lo piensas, tiene algo de sentido. Viven en una sociedad colectivista sin dinero, donde cada pitufo trabaja por el bien de todos, liderados por Papá Pitufo, que lleva un sombrero rojo y guarda cierto parecido con Karl Marx. Mientras tanto, su enemigo, Gargamel, simboliza el capitalismo codicioso, buscando solo su propio beneficio. Algunos incluso dicen que Smurf significa Small Men Under Red Forces. Los creadores de Jorge, Hans y Margaret Ray eran judíos alemanes que vivían en Francia cuando los nazis invadieron. Ante una situación de vida o muerte, huyeron en bicicleta, llevando con ellos el manuscrito original de Jorge el Curioso mientras cruzaban fronteras para escapar. Así que, aunque las travesuras de Jorge con el hombre del sombrero amarillo puedan parecer inocentes, tienen sus raíces en un viaje que estuvo lejos de ser un juego. El asesinato de Roberto F. Kennedy en 1968 no solo sacudió el mundo político, sino que también transformó las caricaturas de los sábados por la mañana. Antes de Scooby-Doo, las cadenas llenaban las mañanas de los sábados con programas llenos de acción y violencia como Los Herculoides y Fantasma del Espacio. Pero después de la muerte de RFK, las preocupaciones sobre la violencia en la televisión y su impacto en los niños alcanzaron su punto más alto. Los defensores de la censura, incluyendo la Asociación Nacional de Padres y Maestros, exigieron cambios, especialmente en la programación infantil. En respuesta, CBS y Hanna-Barbera se alejaron de los temas oscuros de superhéroes y, para 1969, desarrollaron Scooby-Doo. ¿Dónde estás? Las aventuras de Scooby-Doo no tenían ningún peligro real, solo un grupo en una camioneta desenmascarando monstruos que no eran más que personas disfrazadas. La vida moderna de Rocco se transmitió en Nickelodeon, pero no era el típico programa para niños. El creador Joe Murray incluyó un humor que pasaba completamente desapercibido para los jóvenes espectadores, pero que hacía que los adultos se sorprendieran. Por ejemplo, Rocco una vez trabajó como operador de líneas eróticas, contestando llamadas con un tono serio, diciendo «bebé, bebé». Los personajes visitaban un restaurante de comida rápida llamado Pollo Atorado, y los episodios tenían títulos como Cabezas de Schnitt y ¿A quién le importa un peso?
Algunas tramas abordaban temas aún más oscuros, incluyendo a Heifer siendo ordeñado en un granero y presenciando el asesinato de JFK. Y aún así, a pesar de la indignación ocasional de los padres, Nickelodeon no solo permitió estos chistes atrevidos, sino que en realidad le dio al equipo de Rocco la libertad de romper los límites de la televisión infantil. ¿Quién lo diría? Porque todos sabemos que el día de lavar la ropa es un día muy peligroso. La caricatura Laboratorio de Dexter se transmitió entre mediados y finales de los 90 y seguía las aventuras de un niño científico y su hermana realmente molesta. Fue tan popular que llevó a un spin-off titulado Marca M para Mono, que se centraba en el personaje del mono mascota de Dexter. Un episodio de este spin-off titulado Barbecue causó controversia debido a su representación de Silver Spooner, una parodia de Silver Surfer de Marvel, cuya personalidad exagerada no encajaba bien a finales del siglo XX. Los miembros de la comunidad gay no quedaron impresionados, y Marvel tampoco, así que Barbecue fue prohibido en varios territorios. El personaje de Pokémon, Porygon, fue creado para ser una adición colorida y divertida al universo de Pokémon. Sin embargo, cuando fue presentado en un episodio animado de 1997 llamado Soldado Eléctrico Porygon, causó una controversia nacional. Cientos de niños en Japón sufrieron ataques epilépticos debido al uso de luces intermitentes. Después de esta reacción alarmante, el episodio desapareció y nunca volvió a verse. La vaca y el pollito también se transmitió a finales de los 90 y fue bastante exitoso. Desafortunadamente, hubo problemas con la cadena gracias a un episodio titulado Las Chicas Búfalo. Presentaba un subtexto de referencias para adultos que eran lo suficientemente picantes como para que la historia fuera prohibida. La gente respondió negativamente a las insinuaciones y a la actitud insultante hacia las lesbianas que contenía el guión. Una serie animada sobre el Papa que destacaba la corrupción religiosa siempre iba a ser controversial. En algunos lugares, Ciudad del Papa ni siquiera llegó a transmitirse, tal fue la polémica generada por su caracterización irrespetuosa del pontífice. Hecha en 2005 y protagonizada por la comediante Ruby Wax como el Papa, solo duró una temporada antes de ser cancelada. Las aventuras de los Tiny Toons se estrenaron a principios de los años 90. Seguía las aventuras de un grupo de personajes en una universidad de caricaturas, donde maestros como Bugs Bunny les enseñaban. Fue un programa de alto perfil, con productores como Steven Spielberg. Lamentablemente, un episodio fue visto como alarmante en lugar de gracioso. En Una cerveza, las adorables criaturitas se emborracharon con resultados poco apropiados para la familia. Los guionistas intentaban dar un mensaje sobre el alcoholismo, pero la cadena sintió que se habían excedido. Somos pequeñitos, somos muy caricaturescos, todos estamos un poco locos, y en esta caricatura estamos invadiendo tu equipo, estamos invadiendo tu televisor. Perdón. La vida moderna de Rocco ya era bastante subversiva para un programa infantil, pero Al demonio y de regreso llevó las cosas a un lugar realmente oscuro. El episodio envía a Heifer en un viaje al más allá, específicamente a Heck, que obviamente es solo una forma censurada de decir infierno, y todo se desarrolla como un sueño febril. Heifer termina en este inframundo de pesadilla dirigido por un personaje llamado Peaches, el señor oscuro del inframundo, y las imágenes son extrañas y amenazantes de principio a fin. Recuerdo este episodio. Estamos hablando de fuego, azufre y almas atormentadas, todo envuelto en esa rareza característica de la vida moderna de Rocco, que lo hace aún más oscuro. El episodio termina con una siniestra implicación de que el restaurante Pollo Chucky estaba matando a sus empleados. ¿Implicaciones de asesinatos casuales en una caricatura para niños? Sí, cosas totalmente normales. Este episodio no solo rompió los límites, los aplastó por completo y siguió adelante. Static Shock abordó temas serios, pero Jimmy fue a un lugar al que la mayoría de las caricaturas infantiles no se atreverían a ir: un tiroteo escolar. Sí, una caricatura de superhéroes para niños hizo un episodio sobre la violencia armada en las escuelas, y fue absolutamente devastador. Jimmy es un chico tímido que es acosado sin descanso por Nick y sus amigos. Después de soportar un tormento interminable, Jimmy desaparece, y cuando Virgil y su padre lo encuentran, descubren que planea llevar un arma a la escuela para enfrentarse a sus acosadores. La escena de la confrontación es realmente aterradora. Jimmy está sollozando incontrolablemente mientras Richie intenta desesperadamente hacerle entrar en razón. Cuando los amigos de Nick intentan detener a Jimmy, el arma se dispara y Richie recibe un disparo. Él sobrevive, pero el daño ya está hecho. Esto no era un villano de fantasía ni un monstruo de la semana. Esto era un trauma del mundo real desarrollándose en una caricatura de superhéroes, y se sintió demasiado cercano a la realidad. El episodio no se guardó nada, y dejó a los espectadores, tanto niños como adultos, completamente conmocionados.
Los tiroteos escolares ya eran demasiado para los programas infantiles, pero prepárate porque estoy a punto de hablar sobre un final de serie que decidió enseñarles a los niños todo sobre la muerte. El mundo de David el gnomo era dulce y apacible. El amable gnomo que ayuda a los animales y enseñaba lecciones de vida. Pura ternura. Perfecto para niños pequeños. Luego llegó el final de la serie y destrozó emocionalmente a todos. Las montañas del más allá trata sobre el envejecimiento, la mortalidad y la muerte de una manera que era demasiado pesada para el tono habitual del programa. David y su esposa enfrentan la realidad de que su tiempo está llegando a su fin y emprenden un viaje a las montañas para morir. No hay manera de suavizarlo, no hay resurrección mágica, ni un giro feliz. Se despiden, se recuestan juntos y fallecen en paz. Los niños que crecieron viendo a David ayudar a las criaturas del bosque de repente se enfrentaron con la realidad de que incluso los seres mágicos mueren. Esto no solo era triste, era devastadoramente definitivo. El episodio de Una casa de locos, uno voló sobre la casa Loud, no fue prohibido permanentemente, pero lo sacaron de las repeticiones más rápido de lo que puedes decir pandemia. Por ahí de marzo de 2020, Viacom CBS vio este episodio y se dio cuenta de que tenían un problema serio entre manos. ¿La trama del episodio? Un brote de gripe que convierte la casa de la familia Loud en escenario de un apocalipsis zombie. Bueno, eso suena divertido para una caricatura, ¿no? Bueno, no cuando todo el mundo está lidiando con una pandemia real. La historia resultó demasiado cercana para las audiencias que estaban viviendo encierros, mandatos de uso de mascarilla y una cobertura de noticias constante sobre el COVID-19. Las cadenas la sacaron de circulación para evitar asustar a la gente aún más de lo que ya estaban. Nadie quería ver un brote de gripe en caricatura mientras se preocupaba por uno real. El episodio eventualmente regresó, pero el momento realmente lo es todo. He hablado de algunos episodios bastante perturbadores hasta ahora, pero Hermit Wren pega distinto. Ren y Stimpy ya habían tenido muchos momentos extraños y oscuros antes, pero Hermit Wren cruzó la línea hacia el verdadero horror psicológico. Wren decide aislarse del mundo, y las cosas se salen de control rápidamente. Estoy hablando de paranoia, miseria y un colapso mental que se vuelve más inestable cada minuto. La animación empeora todo al mostrar su entorno volviéndose más grotesco y perturbador. El comportamiento de Wren se vuelve cada vez más errático, y todo el episodio tiene una atmósfera depresiva, casi claustrofóbica, que realmente es incómoda de ver. Claro, hay horror absurdo mezclado, pero debajo de todo eso hay un tormento psicológico real. Algunas cadenas vieron este episodio y decidieron que era demasiado intenso para los niños. Ren y Stimpy amaban desafiar los límites, pero ver a un personaje caer en un colapso mental completo, eso es difícil de vender en una caricatura para niños. ¿Sabes cómo alguien voló sobre la casa de los Loud? ¿Fue retirada por estar demasiado cerca de los temores de pandemia del mundo real? Bueno, Bob Esponja tuvo exactamente el mismo problema con Cangrejo en Cuarentena. Este episodio se centra en un brote de virus en el crustáceo cascarudo, con protocolos de cuarentena y pánico generalizado mientras la enfermedad se propaga entre los personajes. Suena como un caos inofensivo, ¿verdad? Pues no. El episodio ya estaba terminado y listo para transmitirse, pero entonces llegó el COVID-19. Y de repente, esta historia ficticia sobre un virus ya no era tan graciosa. Las cadenas lo retiraron de la programación en Estados Unidos de inmediato. Nadie quería que los niños vieran a Bob Esponja lidiar con una enfermedad contagiosa mientras sus padres estaban preocupados por las mascarillas, el encierro y mantener la distancia de 2 metros. El momento era demasiado delicado y las televisoras decidieron que sería insensible o incluso alarmante transmitirlo. El episodio finalmente llegó a las plataformas de streaming una vez que pasó lo peor de la pandemia, pero por un tiempo, el Cangrejo en Cuarentena quedó completamente prohibido. Esta mujer inteligente contó historias durante 1001 noches para salvar su vida, ¿verdad? Mientras que la mayoría de la gente lo considera un cuento romántico, la realidad es mucho más perturbadora. El rey Shahryar tenía serios problemas de confianza después de descubrir que su primera esposa le fue infiel. Perdió la cabeza y decidió que todas las mujeres eran traidoras y que cada una de ellas merecía morir. En su intento de deshacerse de tantas mujeres como fuera posible, se casaba con una virgen cada día y la mandaba ejecutar a la mañana siguiente antes de que pudiera traicionarlo. Para cuando Scheherazade se ofreció a casarse con el maniático, él ya había asesinado a más de 1000 mujeres. Sí, me escuchaste bien. Él había matado a 1000 mujeres. Scheherazade era básicamente una rehén que usó su ingenio para sobrevivir a un asesino serial. Cada noche, ella inventaba finales de suspenso tan convincentes que el rey asesino le perdonaba la vida y le permitía vivir un día más.
Ella contaba historias de Alí Baba y Aladino, no por puro entretenimiento, sino para evitar su ejecución. Esta historia no es conmovedora. Ni un poco. Ya hablé de Hansel y Gretel en el número 22, pero realmente no profundicé en los horrores que les sucedieron a estos niños en la historia. En el cuento de hadas, estos dos niños pequeños dejaron un rastro de migas de pan por el bosque encantado, encontraron una casa de pan de jengibre que se veía hermosa y derrotaron a una bruja malvada. Todo es bastante fantasioso y mágico, claro. Sin embargo, la verdadera inspiración para la historia no tiene nada de hermosa. Este cuento es producto de uno de los periodos más oscuros en la historia europea. Durante la Gran Hambruna de 1315 a 1317, las malas cosechas provocadas por lluvias interminables causaron una hambruna generalizada durante la época medieval. Familias enteras morían de hambre. Los padres enfrentaban la decisión impensable de ver a sus hijos morir de hambre o abandonarlos en el bosque con la esperanza de que pudieran sobrevivir por sí mismos. Sí, esto realmente sucedió, y se pone peor. Se cree que la bruja caníbal con la que se toparon los niños también proviene de la realidad de esa época. Hay casos documentados de personas que recurrieron al canibalismo durante la hambruna cuando no veían otra opción para sobrevivir. ¿Se les contaba esto a los niños para que no tuvieran tanto miedo cuando sus padres los llevaban al bosque y los dejaban atrás? Quizás. Tristemente, esta querida fábula en realidad está basada en hambruna, abandono infantil y canibalismo muy reales. Que tengas dulces sueños. Looney Tunes era conocido por la violencia caricaturesca, pero Doc Amok decidió optar por la guerra psicológica en su lugar. En este corto de 1953, el Pato Lucas es absolutamente atormentado por un animador invisible que sigue cambiando la realidad a su alrededor. Un segundo es un vaquero, al siguiente está en el Ártico. Luego, de repente, ya no tiene cuerpo, solo una cabeza flotando en el espacio. Todo el cortometraje es básicamente el Pato Lucas, gritándole a una fuerza invisible que sigue atormentándolo, borrándolo, redibujándolo y convirtiendo su vida en una pesadilla viviente. No hay escape, no hay forma de defenderse y no hay alivio. Solo 7 minutos de puro horror existencial disfrazado de comedia. Lo que hace que esto sea realmente inquietante es la completa impotencia. Daffy no tiene ningún control sobre su propia realidad, y verlo perder la cabeza poco a poco mientras el animador juega con él es hilarante y profundamente incómodo al mismo tiempo. Los niños se ríen, pero en algún lugar en el fondo de sus mentes aprenden lo que se siente al no tener ningún control en absoluto. Invasor Sim siempre fue deliciosamente raro, pero Cosecha Oscura llevó el factor perturbador al máximo y ya no se detuvo. Este episodio es puro horror corporal, y de alguna manera Nickelodeon lo transmitió de todos modos. Sim se da cuenta de que su biología alienígena podría delatarlo durante una revisión médica escolar, así que hace lo que cualquier alien lógico haría. Empieza a recolectar órganos humanos de sus compañeros de clase y a metérselos en su propio cuerpo. Estoy hablando de riñones, pulmones, hígados, de todo. Literalmente anda por la escuela, robando los órganos internos de los niños y reemplazándolos con objetos al azar como latas de refresco y ositos de peluche. El episodio termina con Sim robándole los pulmones a Dib, y todo se desarrolla como una auténtica película de terror. Cómo esto pasó la censura de Nickelodeon es uno de los grandes misterios de la vida. Las caricaturas para niños se supone que deben enseñar lecciones sobre la amistad y compartir, no sobre el robo de órganos y el horror corporal. Este episodio dijo, al diablo con eso, y se convirtió en material de pesadillas. El Capitán Planeta trataba de enseñarles a los niños a reciclar, salvar a las ballenas y proteger el medio ambiente. Cosas sanas, ¿verdad? Luego sacaron un episodio sobre la adicción a las drogas que mostraba literalmente a un niño muriendo en pantalla. Sí, me escuchaste bien. En este episodio, el villano, Escoria Venenosa, introduce una droga llamada Bliss en la comunidad, y todos se enganchan, incluido el primo de Linka, Boris. La droga les afecta tanto la mente que Escoria convence a Linka y Boris de atacar a sus propios amigos, impidiéndoles invocar al Capitán Planeta. Aquí es donde se pone turbio. Boris toma más Bliss y sufre una sobredosis justo ahí, en los brazos de Linka. Un niño muere por una sobredosis de drogas en una caricatura dirigida a niños de primaria. Capitán Planeta aparece furioso, sin juegos de palabras, sin bromas, solo pura ira y derrota a Escoria, pero el trauma no desaparece. Boris se ha ido y todos simplemente tienen que vivir con eso. Esto no era un mensaje sutil contra las drogas, era puro horror de «las drogas te van a matar» y dejó a toda una generación de niños completamente impactados. Las chicas superpoderosas normalmente vencían monstruos, salvaban el día y regresaban a casa a tiempo para dormir. Luego llegó Veme, Siénteme, Conóceme y fue prohibido en Estados Unidos por ser demasiado controversial.
Este episodio musical de alguna manera logró molestar a varios grupos al mismo tiempo, lo cual es casi impresionante. El episodio mostraba edificios destruidos que se parecían sospechosamente a crucifijos, un personaje hippie que tenía un parecido sorprendente con Jesús y una secuencia llamada Óiganme Padres que usaba efectos estroboscópicos. Ya sabes, ese tipo de luces intermitentes que pueden provocar convulsiones. Nada dice entretenimiento para niños como posibles emergencias médicas. Las imágenes religiosas no les agradaron a los censores y los efectos que inducen convulsiones definitivamente no ayudaron en su caso. El episodio fue retirado por completo de las transmisiones en Estados Unidos, aunque sí se transmitió internacionalmente y eventualmente llegó a DVD en 2009. Así que sí, si querías ver el episodio prohibido de las chicas superpoderosas, tenías que importarlo como si fuera contrabando. Tailspin parecía ser una caricatura linda sobre animales que pilotaban aviones. También, de manera extraña, era un spin-off de El libro de la selva de Rudyard Kipling. Sin embargo, una de las cosas más locas al respecto fue cuando incluyó la historia sobre terrorismo político. El episodio El engaño volador se emitió en 1991 y mostró a Balú el oso casi asesinando al líder de otro país. Sin que el querido personaje lo supiera, estaba entregando un artefacto explosivo, lo que habría causado caos en todo el mundo. Una década después, ocurrió el 11 de septiembre y el engaño volador entró en picada, desapareciendo de la programación de Disney. Puede que las arañas no sean un gran problema donde vives, pero en Australia tienes que tener cuidado. Por eso el episodio de Peppa Pig a favor de las arañas, Señor Patitas Flacas, fue prohibido en Australia. Cuando ves una araña en el baño en Australia, tienes que actuar, no intentar hacerte amigo de ella como lo hizo Peppa. ¿Sabías que Warner Brothers tenía su propia versión de Mickey Mouse llamada Piggy? El personaje, que sin querer se parecía mucho, tuvo una aventura titulada Hitting the Trail for Hallelujah Land en 1931. Esta historia presentaba diversión y emoción en un barco de vapor. También presentaba un montón de estereotipos raciales ofensivos, lo que llevó a que la caricatura fuera añadida décadas después a la notoria lista de los 11 censurados. Decir que este cortometraje animado de 1936 es incómodo de ver sería quedarse corto. La historia de Domingo para ir a la iglesia se centra en un hombre negro que intenta robar un pollo, así que como puedes ver, ya hemos entrado en un territorio polémico aquí. La caracterización anticuada, que seamos honestos, nunca fue aceptable ni siquiera en esa época, hizo que el cortometraje fuera prohibido desde finales de los años 60 en adelante. El personaje del policía montado, Dudley Do Right, definitivamente no hizo lo correcto cuando conoció a Stokey el oso en un episodio sorprendentemente polémico. Originalmente parte del clásico programa de Rocky y Bullwinkle, Dudley era una parodia de los agentes de la ley musculosos que se veían en las películas de esa época. Stokey el oso fue creado como una parodia de Smokey el oso. Debido a que Stokey estaba involucrado en malos comportamientos, como iniciar incendios en lugar de apagarlos, las autoridades se quejaron y el episodio fue retirado. Popeye el marino es un ícono estadounidense, así que tenía sentido que apareciera en películas de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. Con Estados Unidos y Japón enfrentados, Popeye fue utilizado para burlarse del ejército imperial japonés. El cortometraje de Paramount de 1942, Eres un tonto, señor Yap, cumplió con su propósito, pero se pasó de la raya con su representación del pueblo japonés y su cultura. La película pudo haberse hecho durante tiempos de guerra, cuando las tensiones eran altas, sin embargo, el contenido era claramente racista e inaceptable, sin mencionar, ya sabes, ese título. Este cortometraje es un recordatorio doloroso de las actitudes antiguas. En 1937, Warner Brothers lanzó Clean Pastures, un cortometraje animado ambientado en parte en el más allá. Curiosamente, el nombre se inspiró en The Green Pastures, una inusual película de Hollywood de acción real sobre la Biblia que se estrenó el año anterior. ¿Por qué era inusual? Bueno, porque presentaba un elenco de actores negros, lo cual no era lo normal en esa época. La versión animada incluía caricaturas de músicos como Cab Calloway y Louis Armstrong, aunque la recepción del cortometraje no fue positiva. Ambas producciones mostraban estereotipos raciales, y especialmente Clean Pastures, que se consideraba que retrataba a las personas negras de manera crítica, presentándolas como peligrosas y no dignas de confianza. Recreo pudo haber sido un clásico de la televisión infantil de los años 90, pero si lo ves hoy en día, notarás algo inquietante. Cada personaje encaja en un estereotipo clásico de una manera casi exagerada. Desde Spinelli como la chica ruda hasta Mikey como el gigante amable, cada niño parece encasillado en roles unidimensionales.
Los creadores del programa nunca confirmaron que estos fueran estereotipos intencionales, pero los roles demasiado definidos han llevado a algunos a ver Recreo como un comentario sutil sobre las presiones sociales en el patio de la escuela y cómo a los niños a menudo se les etiqueta y encasilla demasiado pronto. Fred Rogers, el rostro infinitamente amable del vecindario del señor Rogers, debe ser uno de los personajes más queridos de la televisión infantil. Pero a lo largo de los años, una loca leyenda urbana lo ha retratado de otra manera, con algunos afirmando que en realidad fue un francotirador militar con tatuajes ocultos y un número secreto de muertes. Y de alguna manera, los rumores empezaron a ganar fuerza. Sin embargo, Fred nunca sirvió en el ejército. Él era un ministro presbiteriano dedicado a ayudar a los niños. Entonces, ¿de dónde salió ese mito del francotirador? Bueno, resulta que sí existió un Fred Rogers, un francotirador de los Marines que brevemente tuvo un negocio de seguridad bajo fredrogers.com. El sitio fue retirado rápidamente, pero Internet se apoderó de la historia y la convirtió en la leyenda que conocemos hoy en día. Cuando las vitaminas Flintstone salieron al mercado en los años 60, no estaban hechas pensando en los niños, y mucho menos en su seguridad. Llenas de colorantes artificiales y aditivos que más tarde serían prohibidos por riesgos para la salud, las vitaminas Flintstone originales eran un cóctel de químicos que nadie cuestionaba en ese entonces. Eventualmente, las vitaminas tuvieron que ser reformuladas, pero no antes de que una generación creciera tomando estos dulces saludables, completamente inconscientes de los ingredientes cuestionables que contenían. Yo tomé vitaminas Flintstone. Los Teletubbies moldearon a una generación. ¿Pero sabías que en realidad eran bastante grandes? La pequeña Po medía más de 1,80 m, mientras que Tinky Winky tenía una altura de más de 3 metros. Para hacer que se vieran pequeños, el equipo construyó un set enorme en un campo remoto de Warwickshire, manteniendo la ubicación tan secreta que, según se informa, los visitantes les vendaban los ojos. Pero una vez que los fanáticos lo descubrieron, empezaron a invadir el lugar, y el frustrado propietario del terreno finalmente inundó el campo en 2013, convirtiéndolo en un lago. Pero eso no es perturbador, lo sé, solo es triste. Sin embargo, también hubo algunos momentos aterradores fuera de cámara. La actriz que interpretó a La a veces recibía cartas de un hombre adulto describiendo sus extrañas fantasías con la natilla Tubby, tanto que le preocupaba tener un final espantoso y pegajoso. Afortunadamente nunca le pasó nada malo. Rápido, amigos, si les gusta este video y quieren ayudarme, por favor denle like y dejen un comentario para el algoritmo. Les juro que realmente ayuda al canal. Muchas gracias. En pantalla, Lassie era el héroe leal que todos los niños adoraban. Detrás de cámaras, las reglas para su imagen eran sorprendentemente estrictas. Sin mencionar que eran extrañas. El perro que interpretaba a Lassie en realidad era macho, elegido porque todos pensaban que los collies machos tenían el pelaje más grueso y se veían mejor en cámara. Para mantener la imagen sana de Lassie, el estudio imponía reglas extrañas. A los entrenadores de Lassie no se les permitía dejar que comiera, ladrara o siquiera se acostara en público. La idea era mantener la imagen de Lassie lo más pura y heroica posible, pero todos olvidaban que al final estaban tratando con un perro real, no con una estrella de Hollywood de mentira. Bob Ross, conocido por su voz calmante y sus pequeños árboles felices, no tuvo una vida perfecta. Después de perder a su esposa por cáncer en 1992, mantuvo su personalidad calmada y amigable en El placer de pintar, aunque en silencio luchaba con el dolor. Y luego, solo 2 años después, le diagnosticaron linfoma. Pero eso no fue el final de sus problemas. Bob se encontró en dolorosas batallas legales por su propia marca. Sus socios comerciales, Annette y Walter Kowalski, eventualmente tomaron el control de su nombre, imagen y obras de arte. Así que mientras Bob enseñaba a millones a pintar pequeños árboles felices, su verdadera historia tuvo una sobredosis de desamor y traición. Kevin Clash fue la voz de Elmo, el querido personaje peludo y rojo de Plaza Sésamo durante casi 30 años. Luego, en 2012, su carrera se vino abajo cuando surgieron acusaciones de que había tenido relaciones inapropiadas con adolescentes menores de edad. A medida que crecían las acusaciones, Clash renunció a Plaza Sésamo para evitar más distracciones en el programa, pero sostuvo que solo salió con adultos que dieron su consentimiento. Al final, 3 de las 4 demandas fueron desestimadas debido al plazo de prescripción, pero el daño ya estaba hecho. La salida de Clash dejó una larga sombra sobre el personaje de Elmo, convirtiéndola en uno de los capítulos más oscuros en la historia de Plaza Sésamo. Las chicas superpoderosas pueden parecer dulces y tiernas, pero su creador, Craig McCracken, tenía un plan mucho más atrevido al principio. Cuando era estudiante en CalArts, McCracken en realidad llamó al proyecto Woo-Pass Stew, y Bombón, Burbuja y Bellota obtenían sus poderes de Woo-Pass en lugar de la sustancia X.
Cuando Cartoon Network lo eligió, lo cambiaron de nombre para un público más joven, y así nacieron las chicas superpoderosas como las conocemos. Para hacer un programa sobre un alegre dinosaurio morado, Barney y sus amigos tenían su buena cantidad de secretos oscuros. A medida que Barney se convirtió en una sensación en los 90, no solo conquistó los corazones de los jóvenes fanáticos, sino que también provocó una cantidad inusual de odio entre los adultos. Surgieron grupos como la Sociedad Secreta de Odio a Barney y rumores extraños se propagaron como pólvora. Algunos incluso afirmaban que al reproducir al revés la canción principal de Barney, se revelaban mensajes satánicos, mientras que otros insistían en que David Joyner, el actor dentro del disfraz, tenía problemas de drogas o incluso había muerto usando el traje. Nada de eso era cierto, pero la realidad ya era lo suficientemente extraña. Joyner, quien más tarde se convirtió en un especialista en Tantra, reveló que dependía de la meditación profunda para sobrevivir las largas horas dentro del disfraz de Barney, que pesaba 70 libras. Mientras tanto, Bob West, quien daba voz al personaje, recibió amenazas de muerte de fanáticos perturbados, y la reacción fue tal que algunos padres llegaron a decapitar peluches de Barney o prenderles fuego. Aunque Dora la Exploradora parece un programa inocente con una niña que vive divertidas aventuras, una teoría de los fanáticos podría dejarte desconcertado. Según algunos espectadores, la cabeza grande de Dora y su voz distintiva no son solo peculiaridades del personaje, dicen que son pistas de que podría tener síndrome de Down e hidrocefalia. Los fanáticos creen que su cabeza grande se debe a la hidrocefalia, mientras que su volumen de voz más alto de lo normal indica una discapacidad intelectual. ¿Recuerdas a El Príncipe del Rap? Will Smith, el chico astuto de Filadelfia que se muda con sus elegantes parientes de Bel-Air. Bueno, no todo detrás de cámaras era tan agradable como parecía en pantalla. Janet Hubert, la tía Viv original, fue despedida después de 3 temporadas y su salida desató una gran pelea con Will Smith. Hubert afirmó que fue maltratada y acusó a Smith de ser poco profesional, lo que dejó al elenco dividido y afectó profundamente la carrera y la salud mental de Hubert. La amargura duró décadas, con Hubert culpando abiertamente a Smith por su salida. Finalmente, casi 30 años después, se reconciliaron públicamente en 2020. Pero esa larga disputa dejó un sabor bastante amargo en la historia de El Príncipe del Rap. Ahora, ya que estoy hablando de El Príncipe del Rap, hablemos de Alfonso Ribeiro, mejor conocido como Carlton. Mucho antes de convertirse en el primo bailarín favorito de todos, Ribeiro ya era una estrella infantil experimentada. Había protagonizado la serie de los 80 Silver Spoons e incluso bailó junto a Michael Jackson en esos icónicos comerciales de Pepsi. Pero aunque todo parecía glamoroso, Ribeiro después compartió que crecer bajo los reflectores le pasó factura de verdad. La presión le dejó ansiedad duradera y problemas de autoestima. Interpretar a Carlton en El Príncipe del Rap lo devolvió al centro de atención, pero también lo encasilló en un papel específico. Le costó mucho deshacerse del estereotipo de primo nerd. Encontrar trabajo más allá de Carlton no fue fácil, y esa presión de siempre ser el mismo personaje lo persiguió mucho tiempo después de que terminó el programa. Todos conocen a Popeye como el marinero que obtiene fuerza sobrehumana al comer espinacas, pero su famosa frase resultó ser uno de los primeros ejemplos de marketing de contenidos accidental, y quizá el más exitoso. En los años 30, la industria de la espinaca en Estados Unidos estaba teniendo dificultades, y los productores vieron una oportunidad en la popularidad de Popeye. Financiaron campañas, incluso investigaciones exageradas, afirmando que la espinaca tenía niveles de hierro que otorgaban beneficios sobrehumanos, una cifra que después fue desacreditada. Esta táctica de mercadotecnia funcionó tan bien que el consumo de espinaca en Estados Unidos aumentó en 1/3, convirtiendo a Popeye de un personaje de caricatura querido en una mascota accidental para la industria de la espinaca. Hecha en 1946 Canción del Sur de Disney, es una historia parcialmente de acción real y parcialmente animada, basada en los relatos del tío Remus de Joel Chandler Harris. Chandler Harris, un ex trabajador de plantación, era un autor blanco que escribía sobre la cultura afroamericana en el sur profundo. Lo que era aceptable en aquel entonces, bueno, está muy lejos de ser aceptable ahora. En ese momento, y durante décadas después del estreno de Canción del Sur, la película y sus personajes eran una parte visible de la marca Disney. Sin embargo, en el siglo XXI, la producción está prácticamente prohibida y ni siquiera está disponible para ver en Disney+. En 1938, la actitud de la gente hacia la raza era muy diferente. El racismo casual era algo común, como lo demuestra nuestra siguiente elección. El cortometraje animado Jungle Jitters presentaba una imagen de las personas negras que era tanto estereotipada como profundamente ofensiva. Se convirtió en parte de una lista de 11 caricaturas controvertidas compilada a finales de los años 60, lo que significó que Jungle Jitters no podía ser transmitido en la televisión sindicada.
A principios de los años 30, la icónica caricatura Betty Boop protagonizó la producción Ha, que presentaba al personaje Coco el payaso volviéndose loco por el óxido nitroso o gas hilarante. Este comportamiento era bastante irresponsable para los miembros más jóvenes de la audiencia, y para empeorar las cosas, Coco presentó material terriblemente incómodo y lleno de estereotipos raciales en su estado alterado. Este realmente debería quedarse en los archivos. Capitán Planeta, él es nuestro héroe, y va a reducir la contaminación a cero. Y los planetarios pueden parecer solo una caricatura ecológica simple en retrospectiva, pero en realidad abordaron algunos temas inquietantemente reales. Más allá de los consejos habituales sobre reciclaje, el programa sumergía a los niños en historias intensas, historias que probablemente no comprendimos del todo en ese momento. En Contaminación Mental, la vida de un personaje es destruida por una droga de diseño, y en Una fórmula para el odio, enfrentaron el estigma del VIH-Sida. Lejos de ser solo lecciones ecológicas, el Capitán Planeta mostraba sutilmente a los jóvenes espectadores el lado crudo de las luchas del mundo real. Los Mighty Morphin Power Rangers han tenido tantos finales trágicos y dificultades entre su elenco que mucha gente ha llegado a creer en la maldición de los Power Rangers. Una de las tragedias más conocidas es la pérdida de Thuy Trang, quien interpretó a la Ranger amarilla original, Trini. Trang murió a los 27 años en un accidente automovilístico en 2011 mientras viajaba con amigos, cuando su auto perdió el control en una carretera montañosa en California. Ricardo Medina Jr., quien interpretó a Cole Evans, el Ranger rojo de Wild Force, estuvo involucrado en una pelea fatal con su compañero de cuarto en 2015, lo que terminó en una condena por homicidio involuntario. Otros miembros del elenco también murieron prematuramente. Peter Rutter, quien interpretó al Ranger blanco místico, falleció de un tumor cerebral en 2010. Richard Janelle, quien interpretó a Ernie, murió de un ataque al corazón a los 47 años en 2008. Incluso las voces detrás de los personajes enfrentaron dificultades. Bob Papenbrook, un destacado actor de doblaje en la serie, murió de una enfermedad pulmonar a los 50 años, y Robert L. Manahan, la voz de Zordon, falleció de un aneurisma cardíaco a solo 43 años.